Cada vez que estudio este salmo y pienso que ya voy a terminarlo, me entusiasma más de seguirle y volverlo a empezar con ustedes otra vez. Porque de todos modos, mire, yo lo empecé en abril, estaba haciendo cuentas en este día que estaba repasando el tema, lo empecé en abril del 2018, el salmo, este salmo. ¿Cuánto me podrían decir del primer sermón de abril del 2018? Yo sé que ya se les olvidó, pero ¿cómo les nutrió ese día, verdad? Así que cada vez que regresamos a una porción de la palabra, amados, es importante entender que la palabra no vuelve vacía y tiene para todos los días para nosotros. Pero yo espero que en este abril ya terminemos 2 años completitos para que ustedes y yo saboreemos la palabra. Hoy y el próximo miércoles voy a estar hablando sobre esta pregunta: ¿qué es la justicia? Y voy a hablar de este tema y más hoy porque, amados, tenemos un concepto erróneo de la justicia o de nuestra propia justicia. Y pensamos que a veces la manera de que tú y yo manejamos la justicia de Dios, que es la de Dios, pero no necesariamente. Voy a explicarte cómo David maneja el concepto de la justicia de Dios y cómo el hombre ha querido manejar el concepto de la justicia de Dios. Que por cierto, se ven bien así viéndome, hermanos. Y así voy a ver quién se duerme y no, porque me gustó. Martín, gracias por... Si tienes algunos comentarios de protesta, vaya con Martín, ¿verdad? Él lo atiende con mucho gusto. Y lo hace reacomodar la silla como estaba, ¿verdad? Pero me gustó. Así que gracias a Dios. ¿Están listos? Déjenme leerles la palabra. Salmo 119, ya vamos en el versículo 137 en adelante. Justo eres tú. Habla de la justicia. ¿De quién se refiere? A Jehová. Nuestra manera de medir la justicia, aquí entre nos, para que no se panique, es Dios. No es la hermana Becky, no es la hermana Estelita, no es el hermano José. No mida su justicia de que, yo soy mejor que ellos. No. Tenemos que medir la justicia de nuestra fe con Dios. A ver cómo salimos ahí, porque si lo medimos humanamente, tú puedes jactarse de que eres mejor que el otro hermano. Y dice la Biblia que eso no va con Dios. Ahora mire lo que dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Tus testimonios, o sea, tu palabra. Habla de la palabra. Cuando se refiere muchas veces al testimonio de Dios, a los testimonios, habla de la palabra de Dios. Dice, son rectos y muy, ¿qué? Porque Él es justo. Y luego dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. En otras palabras, ¿quién cree que lo critica más y le avienta más leña a su fuego porque ve que usted está mal y ellos no? Tus enemigos, los que hablan de ti. Los que se olvidan de la justicia de Dios y en su propia justicia te están criticando y condenando a ti. I love the word. Mira el versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Mire que lo que David está diciendo, yo amo tu palabra. Yo amo tu palabra. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ahorita, en la próxima semana voy a hablar de estos 2 versículos, el 143 y el 144 y 142, de estos 3 versículos, porque yo voy a terminar hoy hasta el 141, creo que voy a terminar hoy. Dice, justicia eterna son tus testimonios, o sea, tu palabra. Dame entendimiento y viviré. Hay una tragedia que se repite muchas veces en el cristianismo moderno. Escuche bien lo que les voy a decir. Una tragedia que se repite mucho en el cristianismo moderno. El problema no se debe a la falta de preocupación de los padres de familia y los maestros. La mayoría
de las veces se debe a un falso entendimiento de lo que la justicia trae como consecuencia de un resultado opuesto al que se buscaba. En otras palabras, cuando tú tienes un entender humanamente de lo que es la justicia de Dios y no te guías por la justicia verdadera que dice la palabra, vas a vivir en tragedia y en un engaño por no tener un entendimiento completo de lo que es la justicia de Dios. La justicia no es algo que una persona produce en otra. O sea, yo no te tengo que decir, tú tienes que vivir como yo. Tengo que ser ejemplo hacia ti, pero yo te tengo que apuntar a la justicia de Dios. Eso es importante de entenderlo. Así que la justicia no es algo que una persona puede producir en otro. Ni siquiera con las mejores de las intenciones que yo tenga para ayudarte y quiera corregir tus errores y condenar lo que estás haciendo mal. La justicia no puede legislarse más bien, o brindarse, o aplicarse a través de mantener algunas normas elevadas en el cristianismo. Porque a veces creemos que si tú no vistes como yo, no eres justo. No vives de acuerdo a Dios. Si tú no te peinas como yo, tampoco. Imagínense, los pelones están arruinados entonces. Si tú no tienes la Biblia que yo uso, la Reina Valera, y usas tú la nueva versión, no eres. O sea, si se fija, dentro del cristianismo moderno hay ciertas normas que hemos puesto pensando que es la justicia de Dios. Y así medimos a todos los demás cristianos. Pensando que la manera en que yo creo, la manera en que yo tengo estas normas, así deben de ser. Una persona que aprende a jugar según las reglas del sistema mientras se encuentra atrapado en un ambiente de la iglesia, corre peligro. Si tú eres una persona que aprende a jugar según las reglas del sistema mientras te vas a encontrar atrapado en un ambiente cristiano, criticando a los demás, comparándote con los demás, y eso no está bien. Aunque algunas personas están dispuestas, fíjese, a rebelarse abiertamente desde un principio, la mayoría sencillamente juegan según las reglas, obedeciendo con sus acciones, pero no con su corazón. Porque hay gente que te critica y con sus acciones obedecen, pero el corazón no está bien, sus motivos no están bien, no es correcto. La gente descubre demasiado tarde que la conformidad externa a las normas más estrictas no garantizan la transformación de un corazón. No importa qué tan estricto sea tu iglesia, tu líder, todo lo que el líder quiere hacer externamente no quiere decir que va a haber una transformación en el corazón. El cambio empieza de adentro hacia afuera, no con una apariencia externa de lo que vives religiosamente. Muchos adultos también luchan con una falsa idea de lo que es la justicia. Desesperadamente quieren hacer lo que es correcto, lo que es piadoso, lo que es espiritual, pero con mucha frecuencia sus ideas en cuanto a lo que es piadoso y espiritual no son bíblicas. Debido a que ignoran las escrituras, escuchan lo que la gente dice y siguen las últimas modas de santidad que surgen en el cristianismo. No puedes pintarte, no puedes peinarte, no puedes usar esa camisa, no te debes bañar todos los días. Imagínense, estuviera sentado siempre solo los domingos. Y empezamos a armar cosas externas que no agradan a Dios. Modas de santidad. ¿Qué es la santidad? Será cubrirse
¿O unirse a una protesta contra el aborto? ¿Será usar el tipo de ropa adecuada? ¿Será deshacerse de la televisión y no poner árboles de Navidad, ni poner conejitos de la Semana Santa, ni traer dulces en Halloween? ¿Eso es santidad para ti? Me dice, ¿qué le pasó al pastor? Empecé filoso este año. ¿Okay? ¿Será mantener religiosamente su tiempo devocional diario, leer la Biblia completa una vez al año y testificar ante todos sus vecinos? ¿Esa es la santidad para ti? ¿Esa es la justicia para ti? ¿Qué es la justicia? La palabra clave en esta estrofa del Salmo 119 es justicia. Los términos justo y justicia aparecen 5 veces en estos 8 versículos de esta estrofa. Nuestro enfoque en esta sección será meramente práctico. Vamos a considerar exactamente lo que dice cada versículo, pero cada vez quiero poner un énfasis sobre el significado y la aplicación de la justicia en nuestras vidas. ¿Cómo puedo aplicar lo que David me está enseñando? Ya que todo el Salmo gira en torno a la palabra de Dios, veremos cómo la Biblia se relaciona con la justicia. David establece 2 hechos principales en esta estrofa. Este día voy a hablarles del primero, la próxima semana les hablo del segundo principio. Pero lo primero que quiero entender con ustedes en esta estrofa, lo que David me está diciendo. En primer lugar, tenemos una palabra justa. Entienda esto. David habla de la justa palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo. Parece que su bosquejo no lo tiene, pero usted puede regresar al principio de su bosquejo y mire lo que dice. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, que habla de la palabra. Tus testimonios, que habla de la palabra, que has recomendado, son rectos y muy fieles. Mis celos me ha consumido. ¿Por qué? Porque mis enemigos se olvidaron de ¿qué? De tus palabras. Sumamente pura es ¿qué? Tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, dice, mas no me he olvidado de tú ¿qué? Que es la palabra. Ahora, al examinar esta estrofa del Salmo 119, vamos a poder observar 4 hechos clave de una palabra justa. Y voy a hablarles de 4 cosas. Voy a hablar más ahora de lo que van a escribir. Pero escúcheme, no se me duerma. Yo sé que el calorcito puede causar que usted entre en una profundidad con Dios, que puede hasta roncar en su presencia. Y si eso pasa, abrimos la puerta para que entre el frío y usted pueda. Pero aguánteme, aprenda algo de ese día. Déjeme hablarles de 4 cosas que yo puedo ver, que son hechos claves. Número 1, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es justa, Dios es justo. Mire lo que dice el versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová. Habla de su naturaleza. La justicia forma parte de la naturaleza misma de Dios. La esencia de quién es Dios. Dios es justicia. Dios es justo. Esa es su naturaleza. Esa es su esencia. La justicia de Dios difiere agudamente con nuestra propia justicia pecaminosa. Inclusive cuando Esdras enfrentaba el pecado del remanente judío en Jerusalén y predicaba sobre la necesidad de un avivamiento, ¿saben lo que él trató? Él habló del Dios justo. Miren lo que dice Esdras 9:15. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres ¿qué? Habla de su naturaleza. Yo le subrayé estas 3 palabras. Tú eres justo. Habla de su naturaleza. ¿Por qué apela a la naturaleza de Dios? Porque si apela a la naturaleza del hombre, estamos perdidos. ¿Pero por qué apela a la naturaleza de Dios? Porque necesita una esperanza para lo que va a mencionar a continuación. Miren lo que dice. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros ¿qué? ¿Quién más puede cubrir
perdonar o pasar por alto los delitos o faltas o pecados del pueblo. Un Dios justo. El hombre no. El hombre dice, hiciste algo, la justicia me dice que te castigue. Ellos aplican la justicia como la entienden. Y Dios dice, no, es que mi naturaleza es ser justo, pero también mi naturaleza, yo te voy a hablar de eso, hay gracia. Y Él está apelando porque dice, en nuestros delitos, porque no es posible, fíjese aquí está, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Cómo puedes tú y yo estar delante de Dios con nuestros pecados si Dios no fuera justo? Pero porque Dios es justo y tú te allegas a Él, a su presencia, con un corazón arrepentido, reconociendo tu pecado, Él dice, te lo perdono. Porque así es su naturaleza. Pero si Dios no fuera justo y tú y yo venimos delante de Él con nuestros pecados, ¿qué cree que pasaría con nosotros? No, hombre, ya estuviéramos hechos cenizas, ya no existiéramos. Pero Él apeló a la justicia, al Dios justo. Mire, es significativo observar que cuando el Señor Jesucristo elevó su gran oración de intercesión al Padre en Juan 17:25, Jesús lo identifica como el Padre justo. De los muchos títulos que Jesús pudo haber escogido, este es el que utilizó, Padre justo. Es lo que dice Juan 17:25. En otro de los salmos, David habla de la naturaleza justa de Dios. Mire el Salmo 145, versículo 15. Parece que lo tiene en su bosquejo. Mire lo que dice. Justo es Jehová en todos sus caminos. ¿En cuántos? En todos. No importa en qué camino andes tú de la voluntad de Dios, Dios va a ser justo contigo. No vayas a pensar, ay, que Dios es injusto conmigo y más justo con el pastor. No. Dios es justo en todos sus caminos. Y luego dice, y misericordioso en todas sus obras. Es lo que está diciendo aquí. Usted puede guardar, cumplir, llevar a cabo todas las normas que quiera, pero su propia justicia nunca será como la de Dios. Porque el hombre en su propia justicia condenamos a alguien más peor. Mira el pastor que la riega, es pecador. ¿Y eso que es pastor? Yo sé que ustedes no, pero la gente que no está aquí ya. Porque si ustedes estuvieran así, ya no estuvieran aquí. ¿Y qué te hace mejor que yo? Porque yo también puedo hablar y decir, pero tengo que amarte hasta por fe, dice la Biblia. Y tengo que ejercitar a veces mucha fe. Señor, dame fe. Porque si no me das fe para amarlo, te lo voy a enviar, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir con todo esto? El problema de muchos de nosotros, no importa cuánta justicia estés guardando, nunca vas a poder igualarte a la justicia de Dios. Porque esa es la naturaleza de Dios, la nuestra no es. Nosotros somos recipientes de la justicia de Dios, pero no somos los creadores de esa justicia. Entre más intente actuar con justicia, más cuenta se dará de que usted no tiene tal justicia. La justicia es la naturaleza de Dios, no es suya ni mía. Yo soy recipiente de la justicia de Dios. Este también es un concepto clave que todo cristiano necesita entender. La justicia personal no tiene peso alguno delante de Dios. Por más que usted se justifique delante de Dios. ¿Recuerda del fariseo que oraba? Señor, te doy gracias porque mira, yo no soy como uno de esos pecadores. ¿Qué cree que estaba haciendo él? Justificándose. La justicia personal no tiene peso delante de Dios. A Dios no le importa que usted ya le diga, Señor, yo ya no escucho la radio de canciones del mundo.
Yo ya cerré con Espinosa Paz. Ahora canto paz, paz, cuál dulce paz. No, Señor, yo ya no hago eso. Inclusive, Señor, si te das cuenta, yo sí oro todas las mañanas. Yo leo la Biblia por 1 hora todos los días. ¿Usted cree que eso va a mover el corazón del Dios Todopoderoso por lo que usted y yo hacemos? No. No tenemos justicia que pueda compararse a la justicia de Dios o con la justicia de Dios. Observe cómo esta verdad forma parte de las instrucciones de Juan, que nos da para tratar con nuestro pecado. Miren lo que dice primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan le está hablando al cristiano. Dice, te escribo esta para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, porque nosotros vamos a cometer pecado. No importa cómo estés, dónde estés, qué tan santurrón te sientas, vamos a cometer. Dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? El único que justifica y con el cual nos podemos comparar es Jesús. Es Jesús. La justicia de Dios es la única que vale. Por ello, es por lo que Cristo murió por nosotros. Porque nosotros no éramos justos. Nosotros no podíamos tener esa justicia. Y para que nosotros pudiéramos, que no éramos justos, pudiéramos ser vestidos de su justicia, para poder estar delante de Dios, de un Dios justo. La única manera que tú y yo podemos estar delante de un Dios justo, escúcheme bien lo que les voy a decir, iglesia, es a través de la justicia de Cristo. Mi propia justicia no me sirve. Mi propio baños de pureza de que yo me porto bien, de que yo leo la Biblia, de que yo me levanto temprano, de que yo oro más que tú, de que yo voy a la iglesia, de que yo ya no escucho del radio, de la música del mundo. Hermano, tan románticas que hay algunas canciones, por eso no se siente enamorado. Ahora, yo no le estoy diciendo que escuche a la Paquita, no, hay canciones, pero ¿sabe qué? Toda la música es de Dios, toda la música. ¿Quién cree que la inventó? ¿Usted cree que el diablo fue el creativo? No, el diablo se la robó a Dios. No es la música el problema, es la letra. Y tú tienes que empezar a escuchar letra. Porque si a usted no te gusta la música cristiana, quítele los cantares de los cantares a la Biblia. Amada mía, paloma mía, oh, mi morena rubia. ¿A poco no es eso cuando le decía a su novia cuando andaba con usted? ¿No le recitaba el libro de Cantares? Ya después de casado se va a Revelaciones, a Apocalipsis, la bestia, la serpiente. Ya le cambió la tonada, le salió el espíritu de la Paquita. Pero hay mucha gente, es que yo no oigo música del mundo. No, toda la música es de Dios. Es la letra. Es el mensaje que estás recibiendo. Es todo. Híjole, yo sé que van a haber santurrones. Chequen el Facebook porque a veces mandan comentarios de esos groseros. Bórrenlos, bloqueenlos, mándenlos al cielo. Porque ya son tan justos que ya más nos falta brincarle al cielo, es todo. Mejor los mandamos para que paren de sufrir. ¿No creen? Dios es el único que es justo. ¿Cuántos lo creen? Y punto de referencia de David es Dios. No él ni la gente que está a su alrededor. Lo segundo que quiero hablar de ti es la naturaleza de la palabra. Porque mire lo que dice el versículo 138 y 137 y 138. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, o sea, tu palabra. Tus testimonios, o sea, tus palabras que has recomendado son rectos y muy fieles. La primera cosa que me llama a mí la atención en estos dos versículos es que los testimonios de Dios son rectos. Es lo que dice aquí David. Los testimonios son rectos. Si Dios es justo, entonces por consecuencia lo que Él dice será recto o justo. ¿Por qué? Porque mire, aquí está la base. Dios es justo. Así que lo que Él pronuncia en su palabra, que Él tiene usted, es justo. O sea, no puede venir de una naturaleza justa algo injusto. Si Dios es justo, lo que Él dice
es recto y justo. Esa es precisamente la conclusión que llega el salmista en el Salmo 138. El versículo 135, me canso de estar diciendo estos números 135. No uno está impuesto 35 y 38, pero aquí tengo que decir 135, 137. Porque ya vamos, este salmo está bien pesado. Ya saben que si se lo aprenden de memoria de aquí que termine esta serie, y al revés también los voy a ver a comer. El versículo 137 nos dice que los juicios de Dios también son rectos. La palabra de Dios es recta porque es una extensión de su naturaleza. La palabra, lo que tenemos de parte de Dios, los juicios, esta palabra es una extensión de la naturaleza justa de Dios. Así que, ¿de dónde salió de la palabra? De la boca de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya que su palabra es recta o justa, ella goza de rectitud. Esto es que no hay nada torcido ni cambiado en la palabra. Usted la tiene que aceptar como es. Si tú no te gustan algunas cosas de la palabra, tú tienes problemas con el Dios justo. No con la palabra, porque lo que es la palabra salió del Dios justo. Y si Dios está a favor, ahí te va. Como buen pastor te lo tengo que decir. Si Dios está a favor de los diezmos, ¿por qué tú estás en contra? ¿Porque no te gustó la palabra? Ouch. Nada, pastor, ya se salió de contexto. Sí. Hazte el indio para que te paseen en canoa. Okay. Porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Qué te hace entender que los diezmos no? Ay, Señor Jesús, déjeme pasar más rápido aquí. Ser justo es ser equitativo. Equitativo. Dios siempre es equitativo en su trato con la humanidad. Él no hace acepción de personas. Dios es equitativo, justo y recto en todo lo que Él dice y hace. La palabra de Dios es veraz porque Él es veraz. La palabra de Dios es justa porque Él es justo. En el versículo 138 hallamos otra característica de la palabra de Dios. Porque dice el versículo 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Me llamó la atención ese versículo. No solo dice David que la palabra de Dios es fiel, David dice que es muy fiel. Si no, fíjese, ¿no lo tiene en su Biblia? Dice, muy fiel. Esta es una afirmación extremadamente enfática y es la única vez que en la Biblia aparece la frase muy fiel. No dice fiel, dice muy fiel. Y me llamó la atención esto. Porque mire, las cosas o son justas o no lo son. Tú no puedes decir, es que esto es justo, pero esto no. Esto de la Biblia es justo, pero esto no, esto no. No. O son justas o no lo son. O son rectas o no lo son. Pero algunas veces hay cristianos que describen la Biblia como una copia, traducción o versión razonablemente fiel. La palabra de Dios no es razonablemente fiel, es muy fiel, es 100% fiel. Dicho de otra manera, está llena de fe. Usted puede aprender de manera absoluta de todo lo que Dios ha dicho. Su palabra es veraz. Por eso dice la Biblia, cielo y la tierra pasará, pero mí, porque es parte de la naturaleza de Dios. Miren lo que dice el Salmo 19, 8. Inclusive me acuerdo de la generación de Jesús en el tiempo de los 70. Cantaban este canto. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es ¿qué? Que apura, que alumbra los ojos. Fíjese lo que está diciendo David. La palabra de Dios es una palabra recta, es una palabra justa lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios recto y Dios es un Dios ¿qué? Justo. La palabra de Dios es recta, es fiel, es pura, muy fiel y pura. Así que si a ti y a mí no nos gustan ciertas cosas de la palabra, es que choca con nuestra propia justicia. Y la que tiene más razón es la justicia de Dios, no la nuestra. ¿Sí escucha bien eso, verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, una vez que chocamos con eso,
es ajustar nuestra voluntad, nuestro corazón a la palabra muy pura y fiel de Dios para ir componiéndonos. Así que David está diciendo, esa justicia que les estoy hablando viene de la naturaleza misma de Dios, pero también viene de su palabra. Pero también quiero entrar al punto 3, la naturaleza del salmista. Ahora David empieza con él, con su vida, cómo la justicia está haciendo efecto en su vida. Miren lo que dice el Salmo 139, mi celo me ha consumido. ¿Por qué David se siente con un celo? ¿Por qué se siente que su celo lo está consumiendo? Porque mis enemigos se olvidaron ¿de qué? De tus palabras. Un buen padre naturalmente busca proteger a su esposa y a sus hijos, ¿no es cierto? Un joven se levanta para defender a su patria. Todos deseamos proteger lo que amamos. Lo que tú amas es lo que vas a proteger. David ha aprendido a amar la palabra de Dios y debido a ello siente un gran celo por la palabra de Dios. David dice, yo amo la palabra. Y porque amaba la palabra, sentía un celo cuando alguien más no la cumplía, cuando alguien más la contradecía, cuando alguien más no la aplicaba mal a la vida de la gente. Sentía un celo. Por eso David está diciendo, yo sé lo que es la justicia de Dios, porque yo amo la palabra y esa es la que a mí me da vida. Ahora, ¿qué experimenta usted al ver el estado de la sociedad de nuestros días? ¿Le molesta ver cómo las personas ridiculizan, quebrantan, menosprecian e ignoran la palabra de Dios? El mundo, la manera en que nuestro mundo está viviendo, ¿te irrita a ti cuando quitan a Dios del cuadro? Cuando quitan la palabra del cuadro. Si tú dices, no, pastor, a mí me da lo mismo, con que a mí no me afecte, tú no amas lo suficientemente la palabra. El amor que David tenía por la palabra, por esa palabra de Dios, provocó en él un celo por la palabra. David no podía permanecerse sin hacer nada mientras que el mundo lanzaba en contra de la verdad, se lanzaba en contra de la verdad divina. En este pasaje, David también podemos apreciar el gran amor que David tiene por la palabra. Mira el Salmo 140. Sumamente pura es tu palabra. Y la ama. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Tienes que amarla para que haga efecto en tu vida. Y lo que vas a amar la vas a defender. Y lo que vas a amar te va a dejar también que te moldee. Que te moldee. David señala que la pureza de la palabra de Dios es el factor que lo motiva en su amor. ¿Sabe por qué David ama la palabra? Porque lo dice el 140. Sumamente pura es tu palabra porque no le encuentra defectos. Es una palabra perfecta. Una palabra cabal. ¿Por qué? Porque sale de la misma naturaleza de Dios, que es perfecto. Y si Dios es perfecto, lo que Él habla es perfecto. Y dice David, porque es pura, yo la amo. Yo la amo. 10 veces en este Salmo, el Salmo 119, David exclama su amor por la palabra de Dios. En el Salmo 119, si usted lo lee, David expresa 10 veces que él ama la palabra. Aquellos de entre nosotros que hemos podido ver la pureza de la palabra de Dios, hemos llegado a amar la palabra de Dios. Sin este bendito libro no podríamos conocer a nuestro bendito Salvador. La pureza de la palabra de Dios exalta la pureza de nuestro Salvador y nuestro Señor. Mire, la persona que realmente cree en la Biblia es aquella que no solo se ha enamorado de la pureza del libro, sino que también se ha enamorado del Dios puro, de quien habla el libro y quien dijo las palabras del libro. En otras palabras, escucha bien, si tú dices que amas a Dios, pero no amas toda su palabra, tú te estás contradiciendo. La palabra que dice que ama la palabra es porque ama, se ha enamorado de Dios. Y no solo se ha enamorado de Dios, se ha enamorado de todo lo que dice y quien dice lo que es la palabra de Dios, que es Dios. Tú no puedes decir yo amo mucho a Dios, pero no le hago caso a su palabra. Y David dice, yo amo tu palabra porque estoy enamorado de ti. ¿Se acuerdan de cuando todavía escriben cartas o más puro email ahora? I love you, así, o texto. ¿Se acuerdan cuando se mandaban cartas? Y en México había el correo, y había la bicicleta, y había, ya viene el cartero.
¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Ustedes que viven de allá. ¿Y recuerdan cuando leían esa carta y la volvían a leer? Y le encantaba, y más cuando les aventaba flores y mentiras y todo lo demás. Y usted la leía. ¿Sabe por qué amó esa carta? ¿Sabe por qué la atesoró? ¿Sabe por qué la guardó? Porque usted amaba al que la escribió. Si usted no amara al que la escribió, ¿sabe lo que? Mira, ¿cómo se le ocurre? Yo ya le dije que no quiero nada con él. Me caes hasta gordo. ¡Ma! Mira, me sigue molestando. Y la usabas para encender la estufa de leña para cocinar los frijoles, ¿no es cierto? ¿A su nombre? ¡Gloria! Pero porque amas a la persona que te mandó la carta, ¿tú crees que la vas a usar para encender la estufa de leña? No, ama. Usa a mi hermanito, mételo ahí a él, quémalo a él, pero esta carta no. Tú no puedes amar a Dios sin amar lo que Él dice. Es lo que dice aquí la Biblia. Tienes que amar eso. Inclusive, esta es la relación con la Biblia que produce una humildad dada por Dios. Miren lo que David dice aquí. David, porque amaba a Dios, amaba su palabra, se sentía con una humildad increíble. Miren lo que dice aquí el versículo 141. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Por qué David habla de esta manera? Pequeño soy yo y desechado. Mire, en el capítulo anterior vimos cómo el hombre común puede tornarse en fuera de lo común por medio de las palabras por medio de la palabra de Dios. David fue literalmente pequeño y desechado. Inclusive, si usted se fija y estudia a la historia de David, literalmente él fue pequeño y desechado. ¿Cómo? Por ejemplo, en la casa de su padre. Su propio padre ni siquiera lo trajo ante Samuel al principio, cuando se buscaba un candidato para rey, para ungirlo. ¿A quién hablaron menos a quién? A David. Todo lo demás, menos David. Hombre, este huerco mocoso. Vete a cuidar mientras sus hermanos, los más guapos, los más altos, los primeros. David dice, yo sé que toda mi vida he vivido de esa manera. Cuando David fue rey en Israel, nunca se avergonzó de demostrar públicamente el amor que tenía por Dios. Recuerda, y por su palabra, recuerda cuando David manda a traer el arca. También lo hicieron sentir pequeño y desechado. Su esposa lo ve desde la ventana, que él trae el arca y él va danzando y David va brincando. David va adorando a su Dios porque lo ama. Y ella dice, qué ridículo. Qué pena. Y nosotros somos de la high. Y David ni siquiera le dijo high, fíjese. Lo menospreció. ¿Por qué? David dice, no importa, yo amo a Dios, yo amo su palabra y la gente que lo vea. No importa si me consideran desechado o simplemente pequeño. Mi amor por Dios me hace mantenerme humilde. Y eso es por eso necesitamos la palabra, para mantener los pies sobre la tierra. Porque yo me he topado con unos espirituales, nomás porque ya aprendieron una palabra en griega, ya son bien perrones. Les dan un título en la iglesia y ya se creen mucho. O entran de pastor y que ahora es profeta y que es apóstol y que es monaguillo. No, hombre, ya cálmense. ¿Por qué no se le ocurre mejor ser un siervo? Y amar a Dios y amar su palabra y amar a la gente. Y nuestra vida va a mejorar. Muchas veces. Déjeme terminar. Me quedan 6 minutos. La última naturaleza de la justicia, la naturaleza de la misma justicia. Ya hablé de la naturaleza de Dios, que es su carácter, la justicia, la naturaleza de la palabra, la naturaleza del mismo David, esa mixta de cómo, amado, él se protegió detrás de la palabra, y luego ahora la naturaleza de la justicia. En el Sermón del Monte, Jesucristo lo dijo de la siguiente manera, en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán ¿qué? Si algo debe de estar sediento es buscar la justicia
el favor de Dios, su naturaleza para vivir una vida justa. En un tiempo más tarde, dijo Jesús, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia, mira, ahí le va, esto, ahorita voy a explicar este versículo, me encantó. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no entraréis en el reino? Aquí nombró a algunos religiosos el Señor Jesús, escribas y fariseos. ¿Conoce a alguien así? No voltee a verlo, simplemente piense en alguien que se cree bien, perrón y justo. Hay gente, los tenemos en las iglesias. Y dice el Señor, no, es que tu justicia tiene que ser mayor que la de el que se cree religioso. ¿Cuál es eso? Déjame explicarle. Mire, los escribas y fariseos eran hombres cuya justicia era legendaria. Si usted estudia la vida de ellos, usted se va a quedar admirado. Yo acabo de estar en Israel, fuimos al muro de las lamentaciones y veo cómo están entregados, veo cómo reverencian, veo cómo se sientan, veo cómo están orando, veo la disciplina de lo que están leyendo, veo que tienen sus horas, inclusive, y nos tocó ir un sábado, ¿qué cree que había? Todo un mundo de religiosos. Inclusive dice la Biblia que Jesús le dijo, hasta diezman. Por cierto, si usted no cree que la Biblia habla del diezmo, váyase a Mateo, en el Nuevo Testamento, váyase a Mateo 23. Con ese versículo ya se va a convencer y va a diezmar hasta lo que no había diezmado hace 20 años. Gloria a Dios, y vamos a salir de deudas. Aleluya. Dice, estos amigos están tremendos. Son gente increíble. Hablando de normas altas, nadie podía tener normas morales más altas que estos hombres. Sin embargo, fueron el blanco de los ataques verbales más fuertes de Cristo. Así como ellos criticaban mucho a Jesús, Jesús también les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Jesús no fue tierno con los religiosos. Jesús amó a los pecadores. Con los religiosos les decía sus verdades. Y en este versículo el Señor nos dice que nuestra justicia deberá ser mayor que la de ellos para entrar en el reino de los cielos. Si ellos no cumplían con las normas de Dios, si ellos quedaban cortos ante Dios, ¿qué esperanza tienes tú y qué esperanza tengo yo? Porque si alguien está dedicado a esto, son los escribas, son los fariseos, son los judíos. Y si Jesús dice, no hombre, tan corto, y dice que yo tengo que ser mayor que ellos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le vas a hacer si quieres superar la justicia de ellos para entrar al reino de los cielos? Y todavía para empeorar las cosas, considere lo que Pablo le dice a los romanos. En Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué esperanza tenemos entonces? Díganme, ¿cómo le podemos? Si Cristo está diciendo que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos, y no hay justo ni aún uno, dice Pablo, que Dios nos agarre confesados, ¿cómo le vamos a hacer entonces? Cuando regresó a Jerusalén, y es importante entender este principio, Jesús vio a un mundo religioso, a un mundo que necesitaba fuertemente de nuestro Dios. Y cuando Él regresó a Jerusalén, miró todo esto y por eso empezó a hacer comparaciones. Déjeme aclarar algunas cosas que son importantes aquí. El significado de las palabras justos y justicia no es difícil de entender. Tiene que ver con la calidad de derecho o razón. Déjeme darles a ustedes una explicación de cómo podemos medir esa justicia. Porque Jesús dice que si nosotros no medimos la justicia como debe de ser y ser mejores que los escribas, ¿cómo entonces vamos a tener acceso al cielo? Voy a comprobarles en un pasaje sobre esta justicia que tenemos en Cristo.
Noé, dice la Biblia, que fue el primero. Ahí le va. Y me llama la atención. Fue el primero. Fue el primer hombre en la Biblia que es llamado justo. Mira, ahí dice Génesis 7:1. Dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto, ¿qué? Justo. Pero hasta ahí no llegue. Mire lo que dice: delante de esta, ¿qué? Generación. Todavía hay tiempo. Deme chancita de terminar esto. Dios vio a Noé justo. ¿Qué quiere decir esto? Para muchos la respuesta a esta pregunta se halla en Génesis 6:22. No lo vio justo por lo que él hacía, sino a quien había abrazado, al Dios justo. Mire lo que dice aquí. Y lo que hizo, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Recuerda lo que le dije: si tú amas a Dios, tú vas a amar y proteger y servir a lo que amas. La conclusión a la que llega es que la justicia consiste sencillamente en hacer todo lo que Dios te mande. Hacer todo lo que Dios te mande. La justicia no consiste en lo que haces, lo que Dios te dice, sino hacer lo que Él te dice. Tienes que amarlo a Él para poder hacer lo que Él te dice. La justicia depende de Dios, no de las cosas que haces para Él o por Él. Muchas iglesias van creando un conjunto de normas que incluye todo, desde la forma de vestir hasta el tipo de actividades que consideran piadosas. Estas normas usualmente se derivan de algún pasaje de la Escritura, tomando dentro o fuera de su debido contexto. En estas iglesias, a mayor norma que se cumpla, mayor es la espiritualidad. O sea, entre más haces caso, más cumplas con las normas que nosotros como iglesia ponemos, más espiritualeras. Inclusive, en lugar de alimentar y nutrir a su redil, los pastores golpean a sus ovejas para que se conformen exteriormente a esas normas. Por eso criticamos mucho a los cristianos. Y tenemos que tener cuidado. ¿Recuerdan los fariseos y escribas? Trajeron a una mujer hallada en el acto de adulterio porque la ley dice, porque las normas dicen. Cuando Jesús en un sábado estaba descansando, vinieron y le dijeron: ¿saben qué? Tus discípulos están trabajando, están cortando espigas el sábado. Inclusive, tus discípulos no se lavan bien las manos porque la ley nos dice. O sea, ellos guiaban la espiritualidad de la persona por las cosas que hacían. Por las cosas que hacían, no por el que hacía las cosas, que es Dios. Entonces aquí yo veo que muchos contextos de las iglesias armamos religiones y armamos reglas de cómo debes de estar, pensar y qué hacer. Claro, yo prefiero que José sea salvo y después hay que trabajar en su cambio. No quiero que cambie para que sea salvo. Que sea salvo y Dios y el Espíritu lo vea guiar a hacer cambios en su vida. Tú no puedes cambiar a una persona. Y si tratas de cambiarla, claro, hay gente que todavía lucha más para cambiar y ya son salvos, pero es su relación con Dios. Yo fui criado en una iglesia muy estricta. Nosotros no teníamos ni televisión en la casa. Era el cajón del diablo. Y nomás nos casamos todos los hijos, después entró la televisión, se salvó. Pero era la mentalidad del trabajo, es todo. No escuchábamos radio. No, hombre, que íbamos a escuchar a Pedro Infante. Amorcito corazón, no se hagáis. No, hombre, puro Manuel Bonilla. Marta y María y Marta, ¿recuerdan? Ahora, no está mal. El problema es que creábamos una doctrina, la manera de vestir.
Inclusive yo recuerdo que las mujeres se sentaban en un lado y los hombres en otro lado. Y estando casados, funcionaba cuando venían peleados la pareja. ¿Ya? Ya no termino. ¿Me permiten terminar? Si no, voy a tener que empezar todo este tema el otro miércoles. Termine. Antes no se permitía venir a la iglesia con pantalones. Imagínense, todos ustedes que están en pantalones ahorita fueran al infierno todas, hermano. Okay. Ahí le va. ¿Sabe por qué? Porque usábamos un contexto fuera de contexto. Un texto fuera, que dice de Deuteronomio: no vistas atavios o vestiduras de hombre. Sí, pero ¿sabían ustedes que hay pantalones de mujeres? Porque si vamos a guiarnos por algo que hacía la Biblia, entonces hay que vestir como se vestían ellos, con túnicas. Y los hombres andaban con sus túnicas, con las piernas peludas, ahí andaban. No eran pantalones. Okay. El problema está de que no agarrábamos todo el contexto. Ahora, recuerden, hay muchas leyes que se aplican al movimiento de los judíos, no nosotros. Nosotros tenemos otra cultura. Y muchas veces queremos meter al evangelio a la cultura nuestra. Más bien, la cultura a nuestro evangelio. No, o sea, cada uno yo no soy judío, a veces queremos danzar como un judío, ¿verdad? Yo me ando callando, si no sé la quebradita, menos sé bailar. Entonces, ¿qué quiero decir con muchas cosas de esto? Estamos diciendo que nosotros hemos creado todas estas cosas. Ahora, viva bien, vista bien, piense bien, hable bien, dé testimonio, porque por sus frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Ahora, ¿qué pasó aquí? Muchas veces hay cosas que hacemos que parecen espiritual, pero no lo son. Porque nos agarramos un texto fuera de contexto y lo usamos de pretexto. Déjeme usar lo que pasó con Noé. Porque si usted lee el capítulo 6, los primeros 6 versículos, usted se va a encontrar que el hombre iba a ser destruido por causa de la maldad. Dios ve que el hombre no tiene justicia en sí mismo. En medio de esta triste situación había un hombre que era diferente, pero no era diferente por lo que él hacía, ni porque se había conformado a las normas de Dios. Era diferente como resultado de la gracia de Dios. ¿Por qué? Mire, aquí está el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis. Pero Noé halló ¿qué? Halló ¿qué? Gracia. La manera que tu justicia y la mía puede ser mayor que la de los fariseos y los escribas y religiosos es que tú te vistas de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios te lleva a su justicia y te cubre multitud de pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres ser justificado mayor que los fariseos y escribas? Búscate de la gracia de Dios. Búscate de la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre estuvo disponible. Los otros hombres no la quisieron. Noé sí la quiso. La maldad creció por causa de los hombres, porque Dios estaba derramando su gracia. El único que echó mano de ella fue Noé. Y no fue por lo que él hizo, fue porque Dios halló gracia en él. Y él dijo: yo agarré la gracia de Dios y no la dejé ir. Y no la dejé ir. Mira lo que dice Hebreos 11:7. Y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Él heredó la justicia por medio de ¿qué? De la fe. ¿Cómo se obtiene la justicia? ¿Conformándose externamente a un conjunto de normas? No, se obtiene por fe. Esa es la justicia que viene por la fe. ¿Existe otra clase de justicia? Sí, la que uno quiere aparentar que tiene. Que yo soy mejor que tú, que yo vivo mejor que tú, que yo vengo más a la iglesia, que yo leo más y que yo oro más. Y si tú no haces lo que yo hago, tú estás mal. No. Es que la justicia de Dios viene por la fe, a través de la gracia. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia en Romanos. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración
a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. O sea, Pablo no está negando toda la dedicación que tienen ellos, por su celo que se basa en el conocimiento. El celo de ellos se basaba en ¿dónde? En puro conocimiento, el puro saber, la letra. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la propia suya. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba ¿qué? La única manera que tú y yo podamos experimentar la justicia de Dios es que aceptemos a Jesús. Si estás en Cristo, tienes la justicia de Dios. Si tú quieres hacer tu propia justicia a través de la religión, a través de un comportamiento, a través de actos o obras, no lo vas a poder hacer. Eso no te va a salvar. Tu justicia, la mía, tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, y eso es a través de Cristo Jesús. La justicia es un don que le es dado al hombre por la gracia de Dios a través de un pacto que se establece con Él. Por eso tú y yo tenemos que mantener una relación con Dios para mantener la justicia de Dios. Si tú dices, yo vivo con Dios pero hago lo que quiero, no, entonces tú no vives con Dios. Tienes que vivir con Dios. La justicia no puede provenir del hombre interior. Es una declaración que Pablo dice que viene por la obra. Mira otra vez Pablo, Romanos, ya voy a terminar, ya estoy terminando. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, nadie tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea, si alguien hizo cosas para Dios fue Abraham. Y si alguien podía jactarse era Abraham, pero no era para Dios. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, aquí viene la fe. Ahora bien, al que trabaja, el salario que el salario no se le cuenta como un favor. Por ejemplo, si tú trabajas, a ti cuando te pagan no es un favor, es una deuda que se tiene, porque ya se cumplió con un trabajo. Y miren lo que dice a continuación: mas al que no trabaja, o sea, que no hace obras, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta. ¿Por qué? Por gracia. Léala en otra versión esta parte y usted se va a interesar. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. O sea, la única manera que Dios va a brindar tu vida, esa gracia y ese perdón, es a través de su justicia. Viene de Dios. Tú y yo no somos lo suficientemente buenos ni rectos para decir yo no necesito a Dios. Tus obras ni las mías no nos ayudan. El hombre nunca cumplirá todos los requisitos de las normas de la justicia de Dios. No importa qué tan duro lo intente. Aprenda lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios cuando se encontraban jugando con esos juegos tontos. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos ¿qué? Para que en él recibiéramos ¿qué? Es la única manera que tú y yo puedes ser justificados para con Dios, en Cristo Jesús. Yo no puedo hacer nada para merecer. Solo Dios es justo, su palabra es justa, porque viene de la misma naturaleza de Dios. Hay mucho más que yo quisiera hablar sobre esto, porque el tema lo amerita. Pero yo espero que por lo menos haya hecho justicia a estos versículos. ¿Aprendieron algo por lo menos? ¿Se aprendieron? Qué bueno. Ay, gracias a Dios. Póngase de pie. Ahora, no me vaya a decir, ay, que el pastor es bien liberal. No. ¿Saben? Yo no soy liberal, soy libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Verdad? Porque sí creo que todos debemos cambiar, incluyendo yo y usted. Empezando conmigo y terminando conmigo si quiere. Pero todos necesitamos la justicia, pero esa justicia viene por medio de Cristo Jesús. Gracias por su tiempo. Yo voy a hacer una oración. Vamos a cantar un canto. Va a venir el grupo de alabanza. A ver si me quieren hacer justicia aquí. Para cantar y seremos despedidos. ¿Hay champurrado o algo? No, ahora no hicieron nada. ¿Ahora qué? ¿Por qué hacen champurrado en tiempo de verano? Ahorita es cuando se debe ser champurrado. Eso no es justo. Ya ve, el hombre no es justo. Dios sí hubiera hecho champurrado. Padre, te doy gracias por tu palabra.
que no vuelve vacía. Gracias por la justicia en Cristo Jesús que tenemos. Gracias por amarnos. Permite que nosotros te amemos a ti. Amemos tu palabra. Amemos los cambios que estás haciendo en nosotros. Y amemos tu justicia. No la nuestra, la tuya. Ayúdanos a caminar en la integridad de nuestra vida, para la honra y la gloria de tu Padre. Gracias, Dios. Amén.